en Click Polo. Soy Tomás Segui y voy a estar hablando en Click Polo, no sé de qué. Hola, soy Ale Mucio y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Matías Vial, voy a estar hablando aquí en Click Polo. Soy Mariano Latorre, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Iván Larigué, número 3 del equipo de Chaguarefú para este CAI 2016, acá en Estancia Grande, y voy a estar en Click Polo. Far side, one mark, gets it back to Dubai. Hard to make them out in this grey conditions here this afternoon, ladies and gentlemen. One Martin Nero sends a beautiful ball deep into the opposite half of the field, and Rashid Al-Bawadi is onto it like a hot streak. Look at this. Rashid goes to goal, looking for the first one of the contest from the field, that is. Rashid's shot towards the goal, also in there. Little tap in, beautifully done. The goal is good. Umpire Bound waiting patiently. Dubai 12, Valiente Dubai 8. Superbly earlier on. Horse just lost its action there a little bit as he went to strike it as well. Seconds remaining to the bell. They will play 30 seconds with his low goal inside the bell time. And Cassette lets it go along the ground. Up there towards his teammate Pablo Pierres. Topolino doesn't have a play. Pierres does. Pierres will bring it forward, and he's into the opposite half of the field. He's tapping it out of the air. Look at him go. It's Pierres going to goal. He can win the match here. It's Pablo Pierres. Can he go all the way? Pierres, go Pierres! Well, 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 ladies and gentlemen, that's a horrible way to lose for HP Polo. Superb from Pierres. Well, 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 who would have predicted that 5 minutes ago? What a great game of polo. Bueno, Tomás, sos uno de los secretos mejor guardados del polo, porque has hecho pocas notas en tu vida y eso que tenés muchas cosas que decir. Es verdad que he hecho pocas notas, no sé si tengo mucho que decir, pero bueno, vamos a ver. A ver, empecemos por las 3 o 4 lugares, después vemos cómo preguntamos. Okay. ¿Tenés pasado polista porque jugaste y hasta ganaste la Potrillos? Sí, hace muchos años, sí. ¿Has jugado en el exterior? No mucho, pero has jugado. Los fines de semana para divertirme, porque era un profesional que no les cobraba, entonces sí, por eso me invitaban. Bien. Y estás rodeado por familiares de polo, sí. Hasta en la sopa, por todos lados. Sí, un poco demasiado, sí. Bueno, empecemos por la Potrillos. ¿Cómo eran tus comienzos en el polo cuando estabas jugando activamente, que eras un chico que tal vez querías jugar al polo y hasta ganaste? Bueno, en esa época no se jugaba activamente, no era como ahora que existe un circuito, que hay toda una organización. Yo veo a mis sobrinos que juegan, no sé, 5 torneos al año, 6 torneos al año. En esa época había un torneo y para de contar, y no te traían caballos para vos. Yo me acuerdo cuando jugué la Potrillo jugaba todos los caballos de mi padre, y después se jugaba los de mi padre y de mi hermano, y después de mi padre y mis hermanos y mi tío, pero no tenía ningún caballo dedicado a mí. Ahora está mucho más organizado, profesionalizado y facilitado. En esa época era más a pulmón, era otro nivel, la gente crecía por ahí, yo qué sé. Ahora los veo jugar y están todos, hasta algunos tienen personal trainer, y lo ves en el nivel de caballos también. ¿Con quién ganaste la Potrillo? ¿Cómo formaba el equipo y el nombre? ¿Eran los indios? No me acuerdo el nombre, creo que no era indios. Jugaba con Bautista, con Ezequiel Kraft y jugaba con Mariano González. Y jugué una Potrillos anterior con Milo Fernández Araujo, que creo que fue la primera Potrillos que jugó. Así que Milo
todo me lo debes a mí. Bien. Después no seguiste mucho en el polo. Y la pregunta del millón es, ¿por qué no seguiste tanto en el polo? Fuiste la oveja negra en ese sentido, ¿no? Hermanos, primos, todos siguiendo. Vos empezaste en el polo, no es que nunca jugaste, empezaste y después no seguiste. Sí, bueno, empecé. Mucho no me gustaba de chico. Mi padre me empujó, o sea, no violentamente, pero me incentivó a aprender porque dijo que hay que aprender de chico y después elegís. Y la verdad que sí, porque de chico uno aprende mucho más fácil. Me gustaba, no era la pasión y la locura que era para el resto de mi familia, mis primos y todos. Y después, bueno, jugaba bastante bien, jugaba mejor de lo que sabía, porque tampoco me interesaba tanto, entonces no me ponía. ¿De qué jugabas? Jugaba de 4. Y además a los 15 tuve un accidente muy fuerte, casi me muero jugando al polo. Tuve un derrame cerebral y estuve 5 días en coma. Y la verdad que después, cuando salí y volví a jugar, que pasó mucho tiempo, por un lado nadie estaba tan entusiasmado de mi familia que jugase, y segundo, no se sentía tan natural. No era tan relajado como era entrar a la cancha y punto. Había cosas que seguían en la mente, bueno, y es normal. Y por otro lado, me iba muy bien en el estudio, me interesaba y bueno, la vida me llevó un poco a otra cosa. Estudié en la universidad, después me fui a hacer un máster afuera y viví en un mundo que era totalmente ajeno al polo. Viendo a tus primos, que eran 4, Sí. viendo a tus hermanos, que eran 3, ¿nunca te agarraba la culpa de decir, yo tendría que estar también ahí con mis hermanos si éramos 4 y 4? No, la culpa jamás. O sea, cada uno hace su vida, punto. Por decir de una forma, ¿no? Creo que he respondido la pregunta, ¿y vos por qué no jugás al polo? Como me lo están haciendo ahora. Debe ser, no sé, 348.272 veces. En un momento me molestó, ahora ya es como, o sea, sé que es una pregunta que viene. Ahora ya por suerte todos mis hermanos ya están viejos y o sea, ya no juegan tanto al polo, entonces ya la gente no se acuerda tanto y no pregunta, porque bueno, dice, bueno, es otro más. Pero es lo más normal del mundo, que no todos los hermanos hagan lo mismo. Sí. La anomalía fue que todos hiciesen lo mismo en la familia. Y la verdad que a mí me gustaba el polo, me encantan los caballos, pero no siento la misma pasión que sienten los demás por el polo. Bueno, Ale, sé que estamos en Argentina por un tiempito, es tu impasse entre Dominicana e Inglaterra. Empecemos por Dominicana, ¿cómo estuvo la temporada? Temporada dominicana muy bien, había un equipo muy competitivo que eran los de Lechuza y el resto entre todos nos tratábamos de ganar un partido, así que estuvo bueno, competitivo, pero está bueno ir un poquito más organizado para ganarle a los dos de arriba. Bien, igualmente más allá de eso, está bueno otro lugar para jugar al polo, ¿no? No, es un lugar bárbaro, la verdad que la pasas bien, un invierno de allá es increíble, las playas son increíbles, para jugar al polo es ir con la familia, ir con amigos, es un lugar bárbaro. Bien, y ahora Inglaterra, ¿cómo es tu temporada allá? Y ahora en Inglaterra voy a jugar unos medianos con un patrón que vengo jugando hace años con mi hermano y bueno, a ver qué pasa por allá. Bien, ¿cómo se llama el patrón? ¿Qué equipo es? El patrón se llama Mark Wadwa, el equipo se llama Oakley Court, que es un hotel que es dueño de él. Mi hermano está hace muchos años con él, siempre que yo tengo una chance de poder jugar con ellos, juego. El patrón le divierte mucho y jugamos juntos. La verdad que con mi hermano es lo único que podemos jugar, porque él vive allá, así que por un lado es divertido, más que ir a competir, es muy divertido jugar con ellos. Y yo estoy tratando de que la organización de ellos crezca, así que a poquito darle una mano en eso. Bien. ¿Cómo ve la temporada en Inglaterra? Mira, Inglaterra venía muy bien, se está decayendo un poco. Muy bien, no sé por qué, pero estaría bueno que haya más gente que quiera competir, es unos torneos bárbaros. El nivel de polo es increíble, pero eso también lleva a que los gastos sean más grandes, la caballada siempre hay que mejorar y los jugadores grandes son los que hoy están dominando eso.
Bien. Más allá de la temporada más alta de Inglaterra y la mediana, porque Inglaterra debe ser el lugar donde más polo tiene en cantidad en general, ¿no? De alto, mediano y bajo, después de Argentina, obvio. Sí, Inglaterra tiene muchas opciones. El mediano había quedado un poquito medio de lado y bueno, ahora arranca un torneo el 1 de mayo y hay 15 equipos, que eso está bueno. Que empiece a remontarse un poco también el mediano, que empiece a dar mucho trabajo para todos los que están acá, más allá que en el alto están bajando al mediano. La idea es que se sumen los del bajo al mediano y los medianos del alto, pero bueno, ya va a haber un cambio y ojalá que puedan todo el mundo tener trabajo ahí. Bien, ¿y Argentina? Argentina, bueno, ahora estoy disfrutando un poco de esto, que salió el sol. El Polo Tour es un torneo buenísimo para jugarlo, las canchas en esta época están buenísimas. Lo más difícil es poner los caballos, nada más, pero después para jugar un poco de polo en Argentina antes de ir a Inglaterra es buenísimo. Bien, pero más allá de Argentina, o sea, después de Inglaterra, y mira, no, la idea no era jugar clasificación, la idea era parar un año, tratar de organizarme un poco más en caballo, mejorar la organización mía, porque la verdad con estos años de esfuerzo que tuve que hacer para jugar clasificación y clasificar, es como que lo tuyo lo vas dejando un poco de lado y se empieza a trazar todo. Entonces un año de parate está bueno porque la verdad que tampoco no estoy tan organizado. Yo sé que a jugar acá hay que jugarlo organizado y quiero venir a competir y ganar. Ya hoy competir así sin estar tan organizado es como que te da bronca. Entonces, sí, bueno, por ahí sacrificas un año, 2 años, lo que te sea para poder organizarte y competir. Bueno, Mariano, la segunda o tercera pregunta va a ser cómo llegaste acá a Palermo, pero primero es la historia para atrás, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el polo? Contale un poco a la gente que no te conoce. Bueno, mi papá jugaba al polo, de chiquitito yo jugaba, después durante muchos años hice equitación y hace ya un par de años, 4 o 5 años, me volqué a mi primer amor, que es el polo. Así que así empecé. Bien. Equitación y polo es lo mismo en cuanto al caballo, ¿no? Pero son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sirve mucho al que hace equitación jugar al polo en cuanto a movimientos para cabalgar y eso? Sí, efectivamente es bastante diferente, se comparte la pasión por el caballo, la equitación es muy individualista, el polo es más en equipo, en grupo. Si tenés la base de la equitación y sabés andar a caballo, te facilita mucho. El tema es que pegarle a la bocha se requiere, digamos, mucha práctica con el taco, y si no lo hiciste de chiquitito, ya después de grande te cuesta. Hay un umbral que no vas a llegar. Bien. Más allá del taqueo y todo lo que refiere al polo, ¿vos tenés una ventaja con alguno que juega al polo solo por haber hecho equitación? Sí, por supuesto. Yo a caballo me siento súper cómodo. La gente por ahí me ve montando, me ve corriendo la cancha y piensan que juego mejor de lo que juego. Después cuando le pego a la bocha y le erro, ahí se dan cuenta que no. Pero bueno, sí, saber andar a caballo de chiquito me facilitó bastante. Bien, bueno, y en estos 4 o 5 años de polo, ¿dónde estuviste jugando? ¿Cómo fueron tus pasos? Mira, jugué en varios lugares, acá en Argentina prácticamente en muchos clubes. Después me invitaron a jugar, jugué en Nigeria, en Sudáfrica, en Inglaterra, en Palm Beach.
no por bueno, sino por insistidor, ¿no? A veces es mejor eso que ser bueno. Claro, sí, sí. No, la verdad que conocés gente espléndida y después te invitan, y la verdad que yo juego 0 gol, pero soy bastante competitivo para 0 gol, entonces donde hay un torneo por ahí me invitan y bueno, si no sale muy caro trato de ir. ¿Cuál fue el lugar más lindo donde jugaste? Estuve en Cape Town, en Sudáfrica, en un lugar que se llama Valdeville, que es una villa tipo de vinos, hay unas bodegas, un lugar increíble. Sudáfrica es muy lindo. ¿Y el mejor lugar en cuanto a competitividad? Sin duda Argentina. El mejor polo se juega acá. Yo jugué en muchos lugares y el polo más divertido y el mejor es acá. Está bueno viajar y conocer gente. Inglaterra es muy lindo por la tradición y jugué en el club de la realeza y con los Tomlinson en Cirencester, y es muy lindo, pero acá es donde más me divierto porque aparte que juego con mis amigos, tiene otra onda acá, es muy lindo. Y cumplir sueños como llegar a Palermo, por ejemplo. Sí, la verdad que es un sueño que tenía pendiente y por suerte este año se nos dio. Jugué varias copas y siempre estábamos ahí entre las semifinales y cuartos de final, pero bueno, hoy voy a cumplir un sueño. ¿Y a futuro cuál es tu sueño en el polo? Una vez que juegas en Palermo, después ¿cuál es el próximo sueño? No, bueno, divertirte. La verdad que llegué a un punto en el deporte donde lo que busco es divertirme. Me gusta conocer gente, conocer amigos. Ahora vamos a jugar con un equipo de México que nos ha invitado a jugar también allá a Cancún. Yo me lo tomo más que nada en forma muy, muy tranquila, digamos, trato de divertirme, no enojarme, mejorar, pero básicamente conocer gente y conocer amigos. Bueno, Matías, Chile está creciendo mucho últimamente, pero está bueno que alguien que conoce el polo de Chile de adentro cuente un poco y explique cuánto creció y por qué creció. No, Chile está creciendo bastante, estamos creciendo mucho en tema de caballos, se han llevado estos últimos años mucha sangre acá a Argentina, así que cada año yo creo que por ese motivo el polo chileno ha ido creciendo. La temporada más alta en Chile es en diciembre, que se juega hasta 24 goles. Hay 3 campeonatos muy buenos, que son el abierto del Club de Polo San Cristóbal, el abierto de Chile, que son a 24, y el Handicap de Chile, que es hasta 22 más o menos, son los equipos que hay de 18 a 22 goles más o menos. ¿Cuál fue la clave para crecer? Porque vos me decís que ahora están en la segunda parte del crecimiento, que es llevar los caballos. Sí, no sé, harto entusiasmo, y algo de lo que influyó bastante fue el tema de llevar caballos de aquí para allá. O sea, se ha vendido bastante de aquí para allá y también han llevado sangre y ya se está empezando a criar con la sangre de acá. Así que no, yo creo que eso ha influido bastante en el nivel. Seguramente el polo no es muy conocido en Chile, ¿no? No, como acá no es tan conocido. ¿Cómo repercutió el mundial que ganaron? No, fue una época muy buena. Se dio a conocer mucho el deporte y eso también como que fue una de las cosas que hizo que el polo fuese un poco más conocido. Ese día el club de polo San Cristóbal estaba de rojo, o sea, estaba repleto de gente, y cuando ganaron, imagínate, todos saltaron a la cancha, estuvo espectacular, muy muy bueno. ¿Y hubo una sensación del país unido por el polo? Sí, obviamente no todo el país, pero... No todo el país, pero la gente que estaba ahí eran la mayoría entendidos y todos sabían lo que era, así que fue muy importante para Chile haber ganado ese mundial en casa, además, imagínate, estaban todos contentos, muy muy bueno. Bueno, y en medio del crecimiento del polo chileno, ¿cómo encajás vos, que sos uno de los mejores de tu país? ¿Cómo encajo ahí? ¿Cómo es tu historia? No, mi familia siempre ha jugado, mi abuelo jugaba, mi papá juega. Si digo que jugaba se me va a enojar, así que tengo que sigue jugando, pero sigue jugando en verdad. Mis tíos también jugaban, ahora ya dejaron un poco, y también tengo 2 hermanos que juegan, que uno tiene 6 goles también, que juega bastante en Estados Unidos y en Chile, y un hermano más chico que tiene 18 años ya y también está jugando bastante. Así que para mí es algo que viene de la familia, de mucho antes. Mi papá no es profesional, trabaja en algo nada que ver, pero
pero no sé, yo con mi hermano tomamos la decisión y nos dedicamos al polo. O sea, son los Egui No, de no. Chile, más o menos. Te va a retar el ruso si decís eso, así que no sé si lo Egui, pero va, no sé. Mi familia toda la vida es relacionada con el polo, así que muy entretenido. Mi abuela, o sea, van todos al polo, no sé. Pero bueno, nosotros también estudiamos, en Chile también no es tan fácil como bueno, salir del colegio y me voy a dedicar al polo. No, o sea, yo al principio tuve que estudiar, tampoco tenía tanto contacto. ¿Tenés carrera universitaria? Sí. ¿Terminada? Sí, terminada. ¿Qué Sí. sos? Ingeniero comercial. Ajá. Sí, así que después de eso ya empecé a viajar. Entre medio viajaba poquito, porque cuando estaba en la universidad no tenía tanto tiempo. Y después, ya cuando terminé de estudiar, ahí empecé a viajar y viajo casi todo el año, por suerte. Eso, ¿cómo es un año tuyo en relación con el polo? El año pasado... Sabemos que estuviste en Pakistán porque Estuve nos en mandaste Pakistán, video mandé un buenísimo. video, sí. Los que voy a mandar. Después, por ejemplo, el año pasado estuve en China, estuve en Chile en enero, después me fui a Pakistán, febrero, marzo, abril estuve en Chile, mayo en Chile, después junio, julio, agosto en Estados Unidos, septiembre, octubre, noviembre acá y diciembre en Chile, de vuelta. ¿Y este año más o menos parecido? Y este año estuve en Dubái un mes, después estuve en China, después estuve en Pakistán y ahora estoy viendo ahí qué voy a hacer. Bien, bueno. ¿Cuál Sí. es tu sueño? Mi sueño, no sé, jugar acá en Palermo, ya está. O sea, llegar obviamente a jugar el abierto Palermo, pero es complicado, así que es una meta muy difícil, pero que es un sueño que hay que tratar de cumplir de alguna forma. No es para Si nada. no juegan con tus hermanos algún torneo bueno de Sí, la asociación. no, con mi hermano he jugado bastante, así que por lo menos los 4 juntos capaz. Claro, eso. Sí, jugar con el papá, que todavía juega, para que no se enoje. Y con mis otros 2 hermanos, yo creo que sería jugar algún campeonato entretenido, los 4, sería muy bueno. Bueno, Iván, campeones, vos goleador de la final, ¿cómo fue el paso, el proceso que llevó a Chapalefú a ser campeón? La verdad que es un torneo lindísimo y un torneo duro también. Teníamos una zona muy difícil, estaba el equipo de Córdoba que siempre está en la final, el equipo de Venado donde se juega muy bien al polo también. Pero bueno, preparamos bien el torneo, tuvimos la suerte de tener unas cuantas prácticas, cada partido lo fuimos pensando y bueno, de a poquito llegamos a la final y fue todo muy pensado, salió muy bien. La verdad que salió muy bien. La final fue un partido complicado, empezaron 2 abajo en el handicap, más 2 goles de entrada en contra. La verdad que el rival, los Sánchez, los conocemos mucho, son una gente que ama este deporte, que lo juega con el corazón. Sabíamos que iban a apretar en cada bocha, pero bueno, teníamos un plan de juego, nosotros queríamos tratar de abrir el polo para poder jugar el polo que sabemos nosotros, ¿no? Abierto, con velocidad y circulando, sabíamos que ahí podíamos marcar la diferencia, ¿no? Ordenados y en ese polo se iba a dar. ¿Cómo es ser parte de este Chapalefú, que es una marca registrada en el CAI con 8 títulos? ¿A qué se debe esto? La verdad que lo primero es agradecerle a los que nos han enseñado a jugar este deporte, a los monstruos de Chapa 1, Chapa 2, pero empezando por Horacio y Alberto, los legendarios campeones del abierto, que bueno, hemos tenido la suerte de poder estar cerca de ellos para aprender y bueno, con lo poco que nosotros tenemos, pero con el orden que nos han enseñado y la forma que nos enseñaron de jugar este deporte, sale, la verdad que sale, una fórmula que sale. La palabra es orden. ¿Cómo se juega justamente con el que está dando órdenes todo el tiempo, una radio prendida? No, con el flaco ya tenemos años de jugar este torneo juntos. Es una garra, es un empuje, hay que darle ritmo porque me pasa por arriba. Creo que mi rol es llamarlo al orden y que juegue bien de back. Nuestro mejor ataque es el backhander de mi hermano que pega 80 yardas para atrás. Cuando terminó el primer check le dijiste, estoy haciendo todo lo que me dijiste, así que por favor no me quemes la cabeza. Sí. No, porque a ver, Alberto Pedro Egui nos dice siempre, son larigués ustedes, se les quema la cabeza. La idea era tratar de bajar unos decibeles para poder dominar la bocha y pegar largo, que era lo que nosotros teníamos que lograr hacer. Y viste cómo somos. Y es una final y no te salen las cosas de entrada, pero bueno, por suerte salió. Vaya pichón. ¿Es uno de los niños que ya está jugando, ya está taqueando? Exacto, me está todo el torneo con el taquito desde las tablas y alentando y bueno.
ojalá que las nuevas generaciones de Chapalefú sigan sacando esto histórico que vos decís de Chapalefú, uno de los clubes más grandes del interior. Gracias a Dios podemos llevar a Copa para allá. Un saludo para toda la gente de Chapa que nos ha bancado siempre, para el Ruso, para Bauti, que hoy es presidente, para todos. La última, ¿cómo se siente esto de ser goleador? O sea, el premio individual, además llevaron premios amontados y todo. La verdad es que yo quería que el equipo ganara y llevar la Copa para Chapa. Es lindo, es una cosa más, pero los 2 partidos anteriores no marqué goles en ninguno de los 2 y el equipo funcionó. Si yo la tiro para adelante, la mete Nico, la mete Alberto, el negocio está hecho. Esa es la ecuación, ¿no? Y la última es, describime la yegua que ganó el premio. ¿Cómo se llama? ¿Edad? ¿Qué jugó? La yegua que ganó el premio se llama Marvel Fanny Lu. Marvel es el prefijo de un padrillo histórico que tuvo mi viejo, Capitán Marvel. Es una yegua de 5 años y medio, muy nueva, con unas condiciones bárbaras que creo que todavía tiene mucho potencial por delante. Es hija de bailarina, una madre histórica de papá, una pura sangre de carrera, y un padrillo de Matías Magrini, Dolfino Indagado, que viene de la sangre de Adolfito, hijo de la legendaria sospechosa de Adolfito con Zorrino del Lolo. Así que bueno, un poco de lo bueno que hemos logrado después de 40 años de mi viejo, de romperse el culo para tener buena sangre, con lo que uno va pudiendo rescatar de lo que hay dando vuelta, que es de los mejores, ¿no? Preparado. Listo, ya. A ver. So there we go, back to the thing on the 5, and here comes Julio. Julio still with that ball, he winds up, he's gonna fire at the goal right there, looking good, Julio Arellano! Oh yeah, that's how you do it! Yo me acuerdo una vez en el campo, no sé, estábamos discutiendo y no sé por qué Eduardo me dijo, y mirá si vos no sos 10 de handicap. Y yo dije, a mí mucho no me interesa ser 10 de handicap. Me miró como, no sé, si hubiese puteado a la Virgen María, una cosa, una blasfemia. Y Pepe dijo, no, estás diciendo un chiste. Pero... O sea, eran adolescentes. Sí, éramos un poco menos que adolescentes. Y para mí no me pareció un chiste, o sea, tampoco era una obligación ni era el camino que tenías que hacer, pero evidentemente para ellos sí era el camino, y evidentemente les fue muy bien en ese camino. O sea, lo lograron, les fue muy bien, tuvieron muchos triunfos acá, varios abiertos, internacionales, y les ha ido muy bien. Y además es algo que pueden compartir con sus hijos. Y bueno, yo sigo jugando. Ahora, hace 6 años volví de vivir afuera, tengo una cría chiquita y juego prácticas. Torneos casi no, pero me divierte jugar. Pero el polo ocupa otro lugar en mi vida. Ok, la pregunta que tal vez te han hecho, no creo, pero es una pregunta muy común a cualquier entrevistado. ¿Volvés a nacer? ¿Elegís lo mismo o elegís no? Quiero jugar con mis hermanos. No, con el polo sería lo mismo. Hubiese estudiado ingeniería en vez de administración de empresas porque fui haciendo un MBA, pero respecto al polo, sí. Por ahí me hubiese metido menos presión en algún momento en que dije, bueno, todos están jugando, ¿por qué no probá eso? ¿Viste? Les va bien. Si no es tu pasión, no vale la pena. Cada uno puede tener la relación que quiera con el polo. Si es tu pasión, le puedes dedicar al 100% o al 150%, como lo hacen mis hermanos. Si no es tu pasión, la verdad no vale la pena. Hay que medir la distancia que uno tiene con el deporte. La distancia que yo tengo ahora me cuadra bien. O sea, juego, tengo mis caballos, voy cada tanto al campo, tengo un lugar en Indios y estoy bien con eso. Y en algunos años, cuando Pepe, el Ruso, Nachi ya dejen de jugar, ¿no te tiende a jugar un torneito con ellos de la asociación? Una copa de hasta 12 goles, 18, no sé.
No, me tentaría más jugar con mis sobrinos. Yo qué sé, a veces mis hermanos son unos hinchapelotas en la cancha, la verdad que yo digo, a veces, bueno, estuve diciendo, bueno, te grita, haz esto, te digo, boludo, tengo 47 años, trabajo en una oficina, ya rendiste, o sea, yo doy hasta lo que doy, ya no, o sea, no. Bueno, pero los sobrinos es bueno, tenés muchos, tenés Cruz, tengo un montón, no, tengo 13 sobrinos. Pero ahí ya los 3 más grandes ya están jugando. Sí, están jugando y ya juego prácticas con ellos y dentro de poco me van a pasar y bueno, es cosas de la vida y está bien. Juego con mis hermanos, juego práctica, juego a veces con papá no, porque generalmente con papá se mete 1 o 2 chakras y me saca un chakra a mí, así que no coincidimos, por suerte, pero también es un hinchapelota en la cancha. Así que una vez gané un subcircuito con Pepe, Eduardo y papá, allá lejos hace tiempo. ¿De La Pampa? En La Pampa. Y después, bueno, al circuito no fuimos porque había que pagar camión y en esa época la plata no abundaba, así que llegamos hasta ahí. Pero creo que fue la única vez que jugamos 4 EGIs, el equipo que alguno imaginó que iba a ser Chapa 2, que nunca fue. Y está bien que nunca haya sido. Mis hermanos hicieron un muy buen equipo con Milo y después con Piki. ¿Y que después con quién ganaron cuando no jugaban más? Bueno, con Piki y después... No, Piki y Milo ganaron. Sí, y bueno, después cuando jugaron con Pelón, a mí me gustaba mucho el equipo. Además Pelón es una excelente persona, así que... Bien. Esta pregunta la hicimos varias veces a tus hermanos, pero es interesante escuclarla de tu boca que tu hijo alguna vez dijo que sos el bocho de la familia, ¿no? Definime a tus hermanos. Definime a mis hermanos, a ver. Eduardo es el hermano mayor en el mejor sentido de la palabra. Es el que organiza, el que un poco cuida a los otros, el que tiene la mayor capacidad de relacionarse, de relaciones públicas, de organizar algo y que funcione. Pepe siempre está... Yo siempre lo veo muy ligado a Eduardo, es como que Eduardo organiza y Pepe hace ahí. Pepe para los caballos tiene un manejo impresionante, una visión de juego y una visión de los caballos. Yo juego con ellos y de repente no solamente se están fijando en sus caballos, está fijando Pepe en el otro caballo, en los caballos de los contrarios. Dicen, esa yegua te anduvo bien. Ni yo me di cuenta que me anduvo bien. O sea, en eso tiene una sensibilidad que yo jamás tengo. Nachi es el más chico y el más desestructurado, que creo que vino muy bien a la familia, éramos todos muy, ¿viste? Familia de campo, La Pampa, tradicional, ¿viste? Un poco plomo. Y además fue el que les trajo un poco de locura al equipo, y de hecho con él habían llegado a muchos finales de abierto, pero no habían ganado nunca, y con él ganaron. Así que Nachi trae eso como un soplo nuevo. La diferencia entre Pepe y Nachi y entre Eduardo y Nachi son casi 8 años, 7 años. Entonces sí hay un cambio de generación y se nota. Soy Juan Casino ¿cómo? Este es mi chiste para Click Polo. A Jaimito le regalaron una Ferrari y la llamó Pito. Fue a la calle Bolas y estacionó. Llamó el papá y le dice: ¿en dónde estás? En la calle Bolas con el pito parado.